¿Qué tal, banda? Desde hace mucho tiempo he querido realizar un video referente al asombroso Circo Digital, una de las series más queridas e intrigantes del internet en los últimos años, particularmente hablando sobre la identidad de los protagonistas humanos que han quedado atrapados en este infierno digital. Y sí, sé que muy seguramente han habido cientos de miles de videos tratando el mismo misterio, pero no quería quedarme sin agregar mi toque personal. El planteamiento base que tenía contemplado es que todos, o al menos la mayoría de los personajes, eran empleados de CEA, que es la compañía responsable de fabricar el circo digital. O al menos eso es lo que se tiene implícito. Claro que esta base funcionaba principalmente en los inicios de la serie, donde no conocíamos mucho sobre los personajes y hasta creíamos que ellos no sabían nada sobre su propio pasado. Pero la propia Wadsworth dijo hace tiempo que los protagonistas sí recuerdan su pasado, lo único que no recuerdan eran sus nombres. Esto terminó por confirmarse en el episodio sin título, donde los protagonistas cuentan sus historias, exceptuando Kinger, quien es el único que realmente no recuerda su pasado por demencia. Y bueno, aparte de cuestionarnos el por qué hasta ahora se toman el tiempo de contar sus historias, si llevan ahí lo que bien podría ser años, queda claro que ellos muy difícilmente podrían haberse conocido de antes, y mucho menos trabajar juntos. Por lo tanto, la teoría que tenía originalmente queda descartada. Pero el episodio me generó otra gran duda. ¿Cómo fue que los protagonistas quedaron atrapados en el circo? ¿Y cuánto tiempo llevan ahí? Bueno, técnicamente esas son dos dudas, pero van de la mano. Porque algo que está claro es que el edificio de CEA está abandonado, pues es lo que Pommy da a entender cuando cuenta su historia, lo que significa que la mayoría de los personajes debieron haber entrado de forma ilícita o haber estado ahí cuando el lugar operaba. Así que vamos a analizar caso por caso y ver en qué circunstancias pudieron haber llegado los protagonistas del circo, aunque hay que tener en cuenta que ellos no son los únicos huéspedes que ha tenido este lugar, pues recordemos que ha habido por lo menos 12 personajes abstraídos ya, incluyendo a Kofmo. Bien, con esto dicho, comencemos. Primero que nada, para tratar de dar una hipótesis sobre los jugadores que quedaron atrapados en el circo, debemos aclarar en qué orden fueron llegando. Y bueno, creo que todos sabemos que el más antiguo en el circo es Kinger, pues es algo que se dice explícitamente. A eso le sumamos que es el personaje más viejo del grupo. Luego de él estaría Ragata, confirmado por la propia Wadsworth. De Zubul y Gangle no sabemos a ciencia cierta, pero al menos podemos asegurar que Gangle llegó después de Jax, ya que Ghost también confirmó que Jax le puso el nombre a Gangle, dejando a Pommy como la última en llegar. Con esto aclarado, podemos darle forma a la hipótesis mediante ambos extremos, Kinger y Pommy, ya que curiosamente es de ellos de donde tenemos la información más precisa sobre la compañía que creó el circo. Pues, recapitulando lo ya mencionado, sabemos que Pommy trabajaba de contadora en un centro comercial, pero como forma de pasar el rato, hacía videos de exploración urbana en lugares abandonados. Así que el Dross de ese universo seguramente ya hizo un video al respecto de su desaparición. Y aunque no se nos dice explícitamente, está claro que en algún punto estaba explorando las oficinas abandonadas de CEA, encontrándose con la computadora que almacenaba el circo, y al más puro estilo Tron, terminó quedando atrapada en este. Lo más extraño de todo esto es que, siendo este un edificio abandonado, es curioso que aún haya energía, porque si se fijan alrededor de la computadora, notarán que esta posee un cableado y maquinaria bastante particular, incluso para la época, lo cual asumo que debe gastar mucha energía. Si el edificio lleva años o incluso décadas abandonado y aún no han cortado la luz, quiere decir que alguien la sigue pagando, o quién sabe, quizás sea un detalle quisquilloso que no vale la pena indagar, pero hablaremos de eso más adelante. Ahora la sospecha más grande respecto a Kinger y presumiblemente también a su esposa Queenie es que ellos sí eran empleados de C&A, con Kinger ejerciendo como programador y Queenie siendo tester de calidad, pues recordemos que el gusto de Kinger por los insectos proviene de su esposa, y que la palabra insecto en inglés es bug,
que es así como se les llama a los errores en los juegos. Asimismo, lo más seguro es que un gran porcentaje de los personajes abstraídos también hayan sido empleados que al probar el juego se quedaron atrapados. Puede que incluso el término empleado sea incorrecto, y el término adecuado sea conejillo de indias, porque existe la posibilidad de que estuvieran conscientes de que no iban a regresar. Básicamente, Kinger y Queenie serían de los primeros en ser atrapados en el circo, si no es que los primeros. Y esto fue cuando C&A aún estaba operativo, al menos en ese edificio. Es incierto cuántas personas fueron encerradas durante ese tiempo, pero existe la posibilidad de que las piezas de ajedrez sean la causa de que este edificio haya sido abandonado. Porque puede que ellos sean los dueños y jefes del lugar, y al no poder presentarse ante nadie y no rendir cuentas financieras, el lugar quedase desvalido. Como un detalle adicional a tener en cuenta, cuando Pommy le pregunta al grupo que si sabía que Kinger tenía esposa, nadie respondió al respecto, ni siquiera Ragatha, por lo que parece que ella ya se había abstraído cuando ésta llegó, indicando que pasó un tiempo considerablemente alto entre la llegada de Kinger y la llegada de Ragatha. De hecho, justamente el abandono del edificio es donde entra Ragatha, ya que ella menciona haber sido agente de bienes raíces antes de llegar al circo, lo que podría indicar que ella estaba interesada en vender el edificio de C&A luego de que este fuera abandonado, siendo que en su respectiva inspección para ver su estado se terminaría encontrando con la computadora que la llevó al circo. Ahora, para que un edificio se pueda considerar genuinamente abandonado, tienen que haber pasado de 6 meses a un año en completa inactividad por parte de sus propietarios. Esto incluye el pago de impuestos y mantenimiento, y en el hipotético caso de que Kinger sea el dueño, quiere decir que Ragatha tuvo que haber llegado mínimo un año después que él, aunque estoy seguro de que fue mucho más. Pero de nueva cuenta hago hincapié en el tema de la electricidad, ya que si alguien sigue pagando por esta, entonces no se puede considerar al edificio como abandonado, así que no habría razón para que Ragatha intentase venderlo. La única explicación que se me ocurre ahí es que Kinger realmente no sea el verdadero dueño, y quien, si lo sea, debe seguir pagando por el lugar, pero su intención era venderlo, aunque con la desaparición de Ragatha es incierto si lo consiguió. Pero suponiendo que aún mantenga el lugar, quiere decir que Pommy y Zubul entraron a propiedad privada ilícitamente pensando que estaba abandonada. Aunque quizás sea mejor no pensar mucho en eso por ahora. Sin embargo, otro detalle que me llama mucho la atención es que Ragatha no reconoce la referencia de Breaking Bad que hace Jax, lo cual me levanta alertas con respecto al tiempo en el que lleva atrapada ahí, ya que Breaking Bad se estrenó en 2008. Y en el hipotético caso de que ella llegase al circo antes de eso y que la serie se ubique en 2023, quiere decir que lleva mínimo 15 años atrapada. Y teniendo en cuenta que ella tiene 30, hay de dos: que esta sea la edad que posea en la actualidad y que llegase al circo aproximadamente a sus 15 años, lo cual por obvias razones es bastante improbable, o que al estar en un mundo virtual y ser prácticamente inmortal, los años ya no estén siendo contados. Pero eso nos dejaría con una Ragatha de técnicamente 45 años, todo un vino añejo. Claro que también puede ser que Ragatha simplemente no esté muy metida en la cultura popular, pues sabemos que es alguien de campo, con dinero, pero de campo a fin de cuentas, y era alguien bastante abusada por su madre, así que no es descabellado pensar que ella no estuviese imbuida en las series más populares de la historia. Estando abandonado el edificio y sin forma aparente de venderlo es cuando entrarían Zubul y Pommy, pues como ya mencionamos, ambas se dedicaban a explorar lugares abandonados como pasatiempo. Es incierto en qué momento entró Zubul o quién llegó antes y después de este, pero por el momento no parece ser algo tan importante. Obviamente, quien más misterio guarda es Jax, ya que desde el primer episodio, este conejo morado ha generado un sinfín de dudas respecto a sus actitudes y acciones.
Mucho se ha dicho que es un NPC, pero creo que para este punto está más que descartado, ya que ahora sabemos que él no entró solo al circo, sino que vino acompañado con alguien cuyo avatar era una rana, la cual se cree que se llama Ribbit, y esta en algún punto se abstrajo. De hecho, la propia Ghost dijo mucho antes del estreno del episodio que Ribbit era la última persona en abstraerse antes que Koffmoff, lo que lo vuelve una abstracción relativamente reciente. Claro que este hecho realmente no nos dice mucho de por qué Jax y Ribbit entraron juntos al circo, o por qué estaban en el edificio en primer lugar. Supongo que la respuesta más sencilla es que estaban ahí por los mismos motivos que Zubul y Ponmi, es decir, explorar el lugar o incluso vandalizarlo, ya que no dudo que Jax y Ribbit hayan sido ese tipo de personas, considerando la actitud de Jax hacia la propiedad ajena. Incluso si quisiéramos sonar conspiranoicos e ir más lejos, podríamos tomar la historia de Breaking Bad, es decir, la historia que Jax usa, como un paralelismo a la verdadera historia de Jax. Quiero decir, por algo la usó de coartada, ya que existe la posibilidad de que Jax y Ribbit hayan sido socios criminales, pero no de drogas, sino de, y conectando con las teorías más viejas del fandom, informática. O sea, ellos eran hackers. O bueno, no exageremos tanto, quizás solo sean nerds de la informática. De ahí que ellos terminaran en el circo. Puede que hayan escuchado historias de la compañía maldita cuyos empleados desaparecían dado al desarrollo de un juego maldito. Visto de esta forma, cualquiera con interés en mitos de informática quisieran investigar sobre ese software maldito y hasta apropiarse de él. Claro que puede que no esperaban que el software se apoderase de ellos. Incluso si seguimos con la idea de los criminales, puede que ir al edificio de C&8 era para matar dos pájaros de un tiro, buscar un escondite de la ley e investigar la pieza de software a la que podrían haberle visto valor. Con esto solo queda un cabo suelto, Gangle, a quien, pese a que ya conocemos medianamente su historia de fondo, no veo cómo es que esto la condujo al circo, ya que una empleada de comida rápida que estudiaba diseño gráfico no tiene una aparente razón para entrar a un edificio abandonado. Y es que, por lo menos con mi teoría anterior, podría argumentar que Gangle fue contratada como artista o diseñadora de C&A, y fue por ello que terminó en el circo. Pero sabiendo que ella llegó después de Jax, quiere decir que el edificio ya estaba abandonado cuando ésta entró al circo. Por lo tanto, no tenemos una razón concreta. Lo único que podríamos especular es que al igual que Jax, ella no entrará sola, sino que fue arrastrada por alguien que sí quería explorar el lugar. Y ambos terminaron ahí, ya que ya hemos visto que Gangle es alguien considerablemente dependiente de otros, dado a su fragilidad emocional. Incluso, bajo esta idea, podríamos considerar que ese alguien que la llevó al edificio, la dejó abandonada cuando vio que esta fue absorbida por la computadora que tenía el circo. Pero dado que hasta ahora no hemos tenido ninguna referencia a esto, y vaya que ha habido oportunidad para darla, no creo que ese sea el caso. Es curioso, ¿no? Que un personaje que no sea Jax nos pueda dejar más dudas con respecto a este tema. Pero dime tú, ¿qué piensas de todo esto que te he contado y cómo crees que Gangle llegó al circo? A lo mejor tú señalas algo que pasé por alto. Pero si ahora quieres conocer mis teorías de The Gaslight District, otra serie de Glitch, o ver mi reacción al episodio más reciente del asombroso circo digital, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido. Especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Augusto Estrada, Nida Paola Hernández, Vistak Mesada, Miguar, Carol Flor, J, Starshy, Thiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.